This meeting is being recorded. Buenos días a todos, yo soy Marta Alonso, soy psicóloga clínica y soy especialista en los trastornos del neurodesarrollo, principalmente los del espectro del autismo y también en las intervenciones asistidas con caballos. Hace unos 10 años que fundé y que dirijo la Asociación Equitea aquí en Sevilla y uno de nuestros principales objetivos es el desarrollo de investigaciones científicas que puedan aportar validez empírica a los resultados que nosotros llevamos observando pues todas las tardes. Yo personalmente desde hace casi 15 años y me da muchísima alegría poder presentar los primeros resultados de nuestro primer estudio aquí en este congreso, sobre todo porque el objetivo es el mismo, ¿no? Es la unión de los profesionales de este sector para sumar evidencias, para que así podamos tener un marco metodológico común y sobre todo la regulación de nuestro sector profesional en nuestro país, ¿no? Y que nos saquen pues del listado de pseudociencia. Así que sé que mi compañera Marina os ha introducido sobre a las características, ¿no?, generales de lo que ha sido el estudio, pero lo que yo os puedo presentar ahora es los resultados relativos a los cuestionarios de satisfacción que le pasamos a los papis en el post-test, una vez que sus peques terminaron las sesiones terapéuticas, ¿no? Entonces, aún es que estamos analizando, hemos desarrollado la investigación desde enero a mayo de este año y tenemos muchísimos datos aún que analizar y que, sobre todo estadísticamente, y esperamos poder publicar más resultados durante el año que viene. Pero lo que sí os podemos adelantar en este congreso es que, pues eso, ¿no?, tal y como versa en la literatura existente, ¿no?, de los artículos, sobre todo que hemos consultado referentes al análisis de la satisfacción en los familiares, como el de Miller, el de Ken, el de Lanning, Tam, Boy de África, Messing-Gansau de China y Steve van der Leen más Lobrick, que el 90% de los cuidadores refieren que tras cada sesión el participante se siente más contento, más tranquilo y más conectado. Así, por lo general, las familias se sienten satisfechas o muy satisfechas observando y participando en este tipo de actividades en contexto natural con la presencia de animales y, sobre todo, viendo disfrutar a sus hijos por montar a caballo. Entonces, pues como decía, desde que comenzaron en los años 60 este tipo de investigaciones, ¿no?, es verdad que, sobre todo para el autismo, ¿no?, está aumentando la prevalencia del rigor metodológico. No obstante, el estudio en curso debe centrarse sobre todo en el refinamiento de la técnica de recogida y análisis de datos, usando instrumentos estandarizados con grupos de tratamiento, control y experimental, asignados al azar. Unificar la terminología utilizada, los protocolos de intervención o la metodología que para las actividades, o por lo menos usar aquellas basadas en la evidencia científica. Y también controlando los efectos de las diferencias individuales, las variables extrañas, ampliar la población de muestras a los adultos, con autismo también, ¿no? Y propiciar eso, la replicación, aumentando el tamaño de las muestras, el número de sesiones, así como poner el foco en la familia de origen y especialmente en la evaluación y monitorización del bienestar animal, que principalmente son nuestros coterapeutas, nuestros principales colaboradores y compañeros a la hora de desarrollar este tipo de intervenciones en contexto natural, ¿no? En nuestro caso hemos procurado solventar algunas de esas lacras que va arrastrando la investigación científica en el campo de las intervenciones asistidas con animales, implementando la metodología Teach o la enseñanza estructurada, ¿vale?, que se basa sobre todo en lo que ellos denominan la cultura del autismo. Y entonces lo que hace hincapié es en preservar, ¿no?, en los puntos fuertes, ¿no?, como potenciarlos y las habilidades que tienen conservarlas, para así, ¿no?, como potenciar el aprendizaje y la generalización de esos aprendizajes a otros contextos y a otras conductas, ¿no? Entonces, eso, el objetivo principal del estudio, o sea, del artículo, del análisis de datos que os comparto hoy, era analizar la satisfacción de los padres y madres de menores con autismo sobre la participación en el programa de equitación terapéutica en comparación con un programa de similares características que no incorpora animales reales, ¿vale? Nosotros procuramos hacer exactamente las mismas actividades
en dos escenarios diferentes, un escenario relativo al hípico, donde llevamos 10 años trabajando, y el parque, o un escenario natural, que era un parque que nosotros decoramos a modo de centro hípico, ¿vale? El grupo experimental contó con la presencia de animales vivos, con caballos y ponis de terapia, y el grupo control contó con animales mecánicos que se movían justo con el movimiento de los peques, y luego también utilizamos pues, caballos de palo, caballos mecedoras con pelos largos para las actividades de cepillado, utilizamos caballos como las pelotas de pilates en los que ellos pueden saltar encima, en fin, procuramos hacer todas las actividades que se hacen en un centro hípico. Entonces, nosotros hipotetizamos que la satisfacción iba a ser significativamente alta en los dos grupos, porque por el hecho de contar con una metodología de base con evidencia científica, ¿vale? Sobre todo en la intervención con personas con autismo. Y ya íbamos a intervenir de todas maneras en las habilidades sociales, en la comunicación, en la psicomotricidad, en la calidad de vida de todos esos peques. La única diferencia era que unos contaban con animales vivos y otros con animales mecánicos. Entonces, el objetivo de la investigación en general era poner en valor la presencia del animal como reeducador y como agente, ¿no?, para la rehabilitación de las personas de las que practican estas prácticas, ¿no?, de las que asisten a estas prácticas. Entonces, es verdad que cuando sacamos nosotros la convocatoria para la muestra, nos llegaron 156 solicitudes en apenas una semana, que nos pusimos hasta nerviosos porque no sabíamos si éramos capaces de atender a tantas personas, pero finalmente tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, nos quedamos con una muestra de 60 a las que evaluamos en el pretest. Pero finalmente terminaron la investigación 45, ¿vale? La muestra era, pues eso, personas con autismo, con diagnóstico de autismo, de entre 3 y 15 años. Los dividimos aleatoriamente en dos grupos, el control que contó con 20 participantes finales y el experimental con 25. Luego los grupos resultaron ser equivalentes, es decir, tras pasarle todas las pruebas estandarizadas que les pasamos en el pretest para la caracterización de la muestra, encontramos que los grupos eran equivalentes tanto en edad, en el nivel de vocabulario, en inteligencia, en las habilidades adaptativas y en el perfil de desarrollo, sobre todo a nivel de la psicomotricidad. Entonces, como os decimos, el instrumento fue, en este caso, ¿vale?, un cuestionario de satisfacción con 5 preguntas multiopción, que iba desde el 1 negativo a 5 positivo, elaborado y analizado a partir de un software de creación de encuestas online de satisfacción de clientes, cuya escala de respuesta era tipo Likert de 5 puntos, oscilaba desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. El cuestionario también incluía una escala de 11 ítems de valoración de las intervenciones. Específicamente, esas preguntas iban dirigidas a lo que ellos habían observado durante la intervención que nosotros habíamos hecho con sus hijos. Esta escala demostró tener una fiabilidad muy elevada con un 0.093 de alfa de Cronbach. Entonces, tras realizar esas 12 sesiones de intervención psicoeducativa, se administró de manera online este cuestionario de forma anónima a todos los padres, ¿vale? De los 45 padres, 38 terminaron correctamente el cuestionario, 19 en el grupo control, 19 en el experimental, ¿vale? Es verdad que todos contestaron, pero no todos llegaron a terminar el cuestionario y hubo algunas respuestas que no las pudo recoger bien, ¿no?, la plataforma esta de análisis de las respuestas. Pero, no obstante, en la puntuación global del análisis estadístico de los cuestionarios específicos, tanto para el grupo experimental como para el control, se observa una diferencia cercana a la significación con un intervalo de confianza del 95% entre aquellos que recibieron la intervención asistida con animales reales, a diferencia de aquellos con los que se usaron animales mecánicos. El grupo experimental se mostró globalmente más satisfecho que el grupo control, ¿vale?, con una puntuación media de 45 y una desviación típica de 7,9. Y el control, una puntuación media de 40,3 y la desviación típica de 7,9. Aunque la diferencia solo fue marginalmente significativa, porque es verdad que finalmente los dos grupos, el control y el experimental, se nos quedó algo más pequeño de lo que nosotros hubiéramos deseado, ¿no? Lo ideal hubiera sido de al menos 30 participantes en cada grupo, ¿no? Como comenzamos al principio, pero por todos he sabido que es bastante complicado no solo implementar los protocolos de investigación, sino conseguir
que durante 3 meses de manera consecutiva nos falten a sesiones, con la época que hemos tenido también de COVID, con todas las dificultades que sabemos que tienen también las familias de nuestros participantes, ¿no? Pero de todas maneras estamos muy orgullosos, muy satisfechos y sobre todo muy agradecidos a las familias, al compromiso y a la alegría con la que venían, ¿no? a las sesiones de intervención, eso que fueron en sábado y domingo, y sobre todo súper agradecidos al Grupo Control, que mantuvo el interés y la motivación hasta el final, a pesar de eso, ¿no? De contar con animales mecánicos, con juguetes. ¿Qué más? Las diferencias significativas no solo se observan a nivel de satisfacción con la intervención en general y en el grupo experimental, sino también específicamente con los parámetros de vinculación, tanto con el animal como con el muñeco. Es decir, también hubo peques que se vincularon a los muñecos, es decir, por todos es sabido, ¿no? Las características de la rigidez que tienen mental y conductual las personas con autismo, que les crea mucha seguridad y les provoca mucha calma la repetición de actividades, no la rutinización de actividades. Entonces sí que es verdad que la mayoría tendió a elegir al caballo mecánico con el que se montó el primer día. Teníamos de diferentes tamaños y de diferentes colores, ¿no? Y así fue como se desarrolló, igual que con los caballos reales. Cada uno tendió a vincularse con el que cogió el primer día. Entonces, además de eso, de los parámetros de vinculación, observamos también diferencias significativas en el aumento de la autoestima y la felicidad del participante, ¿vale? Pero del participante en general. Y luego a niveles de mejora de la psicomotricidad y de la integración sensorial en los participantes, sobre todo del grupo experimental, que lógicamente era mayor al introducir los caballos reales en las sesiones terapéuticas. Entonces, las familias, eso, pues en general se mostraron muy satisfechas con estas prácticas y observaron claramente los beneficios en sus hijos, incluso en ellos mismos, ¿no? Porque el pasar tiempo en entornos verdes, pasar tiempo en la naturaleza, observando, participando de actividades lúdicas o deportivas en grupo y sobre todo viendo cómo sus hijos, ¿no? Pues, interactúan con animales tan grandes o son capaces de montarse, hacer ese tipo de ejercicios sobre el caballo, incluso guiarlos y manejarlos, ¿no? Pues son variables amortiguadoras que suavizan, ¿no? El impacto de los sucesos negativos de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, además, tanto los padres como los hermanos y abuelos que participaron, ¿no? Aunque contestaron los cuestionarios, sobre todo los padres, no todos los padres, en ellos se incrementa el sentido de confianza y orgullo hacia ellos, que les permite también apoyarlos en su autodeterminación y autonomía, y favorece, a su vez, el sentido del logro personal del propio alumno para prepararlo para el futuro, ¿no? Invirtiendo sobre todo en los familiares el proceso de proteccionismo por el de capacitación, ¿vale? Es lo que se observa que en estas prácticas pendiente o el rol de cuidado por el de cuidador, porque en definitiva son ellos, ¿vale? Con nuestra ayuda, pero son ellos los que cuidan de esos animales tan grandes y los que los manejan y los que, ¿verdad? ¿Qué más? Importante decir que además la satisfacción general del grupo control con los caballos mecánicos fue bastante alta. ¿Por qué? Porque eso evidencia una vez más la poderosa herramienta que es el método Teach a la hora de intervenir con las personas autistas, ¿verdad? Y lo que sí que es verdad que no hemos encontrado suficiente literatura científica sobre algún análisis de datos estadísticos específicos de la satisfacción de los padres o cuidadores de aquellos que reciben las sesiones de quimioterapia, ¿vale? El único artículo que se asemeja más a nuestra investigación, a nuestra recogida de datos, es uno de Boix en África. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artículos consultados, de los artículos que nosotros hemos encontrado, lo que hacen son recoger anécdotas o comentarios o a través de entrevistas, ¿no? Las opiniones de los padres, pero en ningún momento los analizan estadísticamente. Además, por todos es sabido, ¿no? Que los instrumentos de autoinforme para niños y niñas, sobre todo con autismo, ¿no? Con discapacidad intelectual o con problemas de lenguaje, no están ampliamente disponibles y tampoco en nuestro idioma, a lo mejor, ¿no? Y además sus habilidades de autorreflexión pues, pueden ser particularmente limitadas. Y además la opinión de los padres puede, pues, a lo mejor introducir sesgos de deseabilidad, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere que su hijo mejore, ¿no? Y verlo tan contento desarrollando una actividad,
a priori tan desafiante para ellos, ¿no? Porque te hace creer que está realmente mejorando, ¿no? Pero es verdad que hay que demostrarlo científicamente, que es lo más complicado. Entonces, pues eso se ve de deshabilidad en los resultados y reportar mejoras percibidas pueden o no ser realistas, ¿vale? Entonces, eso, la mayoría de los estudios están centrados sobre todo en evidenciar el impacto físico, intelectual, emocional y social en los propios usuarios que en los acompañantes, poniéndose de evidencia con nuestro estudio, ¿no? Que también existe un efecto positivo en los cuidadores susceptibles de análisis, porque además, en definitiva, en última instancia, son ellos los responsables de traer a sus hijos a la terapia, por lo que conocer sus opiniones al respecto es imprescindible, sobre todo a la hora de ajustar este tipo de actividades a las necesidades y expectativas reales de quienes los acompañan, de sus padres, en definitiva, ¿no? Entonces, como conclusión, no sé si me estoy enrollando mucho o no, pero bueno, conclusión, quiero leer las 4 conclusiones que nosotros hemos extraído, ¿vale? Que sobre todo la primera es que las familias de personas con autismo demandan más variedad de actividades terapéuticas en contextos naturales y comunitarios, donde ellos puedan participar, compartiendo experiencias enriquecedoras y que amplíen los intereses de sus hijos, así como aprender pautas naturales de intervención. Luego, pautas naturales de intervención, generalizables con la ayuda de profesionales sensibles y cualificados. Además, existe gran necesidad de actividades de ocio y deportivas, adaptadas e inclusivas, que permitan implementar hábitos de vida saludables y que aumenten la calidad de vida de sus hijos y de toda la familia en general. No obstante, el coste económico de estas terapias ecuestres, ¿no? En particular, sumado al resto de profesionales que han de visitar semanalmente para favorecer el desarrollo de sus hijos, es lo que aleja a las familias de estas prácticas, por lo que demandan más apoyo por parte de las administraciones, así como la regulación, ¿verdad? Como nosotros, y el reconocimiento de este novedoso campo de intervención. Se destaca la necesidad de más investigación, lo que exige un enfoque en el perfeccionamiento de las técnicas y protocolos de intervención, en las intervenciones asistidas con animales, ¿no? La identificación y análisis de circunstancias óptimas para un cambio positivo, así como el tipo de personas, las personas en las que pueden no beneficiarse y la replicación independiente de estudios de alta calidad para hacer pues eso, ¿no? Que las intervenciones asistidas con animales y asistidas en caballos, ¿no? Con caballos en particular, pase de una actividad de enriquecimiento a una prueba práctica basada en la evidencia, ¿vale? Tal y como afirma O'Hare, Wilson, Baker, Anestesi, Martos y Monti, Ordoñez Pérez, en fin, bastante Fine, por ejemplo. Tenemos muchísimos estudios, tanto primarios como de revisiones literarias, que sí que hay muchísima investigación, pero es verdad que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que cada vez la metodología sea más rigurosa. Y para ello estamos hoy aquí, estamos todos hoy, ¿no? Unidos, ¿no? Y hasta que lo consigamos, ¿verdad? Hasta que consigamos ese marco teórico que nos represente a todos y esa regulación que, pues eso, ¿no? Que ponga en valor nuestro trabajo y ponga en valor sobre todo la figura del animal como coterapeuta, no como instrumento, sino como otro ser vivo que ayuda a los seres humanos, ¿no? A pesar, pues, de más que a veces nos portamos con ellos, ¿no? Así que yo creo que hasta aquí más o menos lo he explicado todo. Muchísimas gracias por la atención. Siento mucho no haber podido estar con vosotros, pero es la boda de mi hermano, el único hermano que tengo, se casa y es que no podía perdérmelo. Pero espero vernos en el próximo congreso de AINISE dentro de 2 añitos y poder presentar ya todos los resultados de nuestra investigación. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.